nos hemos venido aquí al parque. Tenemos a Emilio Hernández con una conversación que teníamos pendiente cuando nos enteramos que nos dejaba y nos abandonaba. Entonces, pues como en Emilio siempre hemos tratado casi siempre temas de política y esas cosas, y lo que queríamos era más o menos un poco conocer lo que es, que nos contara detalles de su vida, aunque claro, la política que ocupa parte importante en su vida siempre saldrá. Buenas tardes, Emilio. Hola, buenas tardes, Rubén, buenas tardes, espectadores. Lo primero, ¿qué tal todo? Bien, la verdad es que no me puedo quejar, las cosas me están saliendo razonablemente bien. Siempre puede ir mejor, pero razonablemente bien. Estás de momento que vas, vienes por aquí, Sí, pero bueno. sí, pues te voy a trabajar por donde hay también, ¿no? Bueno, en Málaga estoy trabajando, si me sale alguna cosa en Madrid, como fue el caso ayer y mañana, que por eso he venido por aquí, pues vengo. Pues nada, hoy le tenemos por aquí y hemos aprovechado, dicho, venga Emilio, vamos a hacer la entrevista. Bueno, ¿dónde nace Emilio Hernández? Ese señor. Ese señor. Nunca se me ocurrió hablar de mí en tercera persona. Yo nací en Madrid, soy madrileño de pura cepa. ¿De qué barrio? Mi padre y mi madre son de Madrid, de Chamberí los dos, y hasta mis abuelos paternos son también de por allí. Bueno, son de la zona en Retiro, nacieron. En aquella época se nacía en casa, como han nacido también muchos santacruceros, por otra parte. Naces en Chamberí, cuando empiezas a ir al colegio, ¿qué tipo de educación recibes? Bueno, yo de pequeño estuve aquí el tema este del nomadismo y de cambiar de un lado para otro, me viene un poco también, yo creo, ¿Eso ya te viene infancia. de pequeño? Sí, me viene de pequeño. Supongo que cada uno, pues, somos producto de nuestra educación, nuestro entorno. También es verdad que en las mismas circunstancias a veces a una persona le produce un rechazo y otros enamoramiento. Bueno, en mi caso esto de cambiar de un lado para otro parece que me produjo más enamoramiento que rechazo. Me gusta cambiar, me gusta conocer personas, lugares, ¿no? Y entonces yo de pequeño, mi familia, mi padre trabajaba y vivíamos en Bilbao, donde también tengo familia, por cierto, también unos primos. Luego estuvimos en Málaga y luego en Tenerife. Y luego ya me vine a Madrid adolescente, con 12 años. Por lo tanto, hay discusiones sobre eso. Yo he tenido muchas dudas sobre de dónde soy, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde soy? ¿A dónde voy? Esas cosas. Sí. Pensamos todo. El típico dicho de que uno es de donde se hace y que no de donde nace. Ahí va el tema. La polémica está dónde te haces, dónde pasas tu infancia o dónde pasas tu adolescencia. En mi caso yo me siento identificado donde pasé mi adolescencia, que es Madrid. No sé si por el hecho de ser adolescente, sí, pues una época que marca o más. sencillamente porque estuve más años y mi familia es de allí, que también influye mucho, ¿no? Yo en Madrid de pequeño pues siempre iba por Navidades, por vacaciones, tal. Entonces sí, madrileño, de Chamberí. Y la educación. Y del Atleti, que mi padre era socio del Atlético de Aviación. Y fíjate que es difícil que en Chamberí haya gente del Atlético, normalmente suelen ser... No, bueno, depende de qué generación. Es verdad que el Atleti es un equipo más, digamos, de barrios obreros, ¿no? Pero es que el Atleti, antes de existir el Vicente Calderón, era el Atlético de Aviación, bueno, y jugaba en el Estadio Vallehermoso. Es decir, a 2 manzanas de la casa de mi padre y mi madre, porque son vecinos, mi padre y mi madre. Sí, eso era algo muy habitual, que claro, antes normalmente las parejas eran todas... Sí, supongo que se viajaba menos. Cercanas Sí, en mi caso muy cercana. Mi madre es hermana de uno de los mejores amigos de mi padre, ¿no? Creo que se cabreó muchísimo cuando se enteró. ¿Será posible con Emilio? No puede ser con otro. Esas cosas de los hermanos y esa sobreprotección. Sí. Además mi familia somos muy... Sobre todo la familia por línea materna somos muy del género machista leninista. Y muy protectores y esas cosas, bueno. Pero no me has contestado la educación que recibiste. Es verdad. Educación pública, Nos ha quedado privada, por aquí por allá. Privada, había mucho colegio religioso. Yo he ido a colegio religioso. Sí, también. Sí. No me digas. Yo padres franciscanos. Un saludo. Son simpáticos los franciscanos, hombre. Gente austera, gente austera. Ahora está saliendo Leonardo Bosch, mucho en los periódicos, por cierto, el viaje del Papa a Brasil, interesante. Con los jesuitas, yo estudié con los jesuitas. Y la verdad es que aprendí mucho con ellos. Mis hijas no las estoy llevando a los jesuitas, las he llevado a la pública hasta ahora y les voy a seguir llevando a la pública en Málaga. Ya he encontrado un colegio, parece que muy interesante, ¿no? Para la de casa. Bueno, lo hicimos al revés. Primero buscamos el colegio que nos pareciese el mejor posible y después la casa lo más cerca posible. Bueno, estuve en los jesuitas y la verdad es que me han influido. Algunas veces, hasta lo digo, en el sentido de que creo que la gente que conoce mi carácter y conoce el carácter jesuítico se notan ciertas influencias, ¿sabes?
no sé, la capacidad crítica, cierta soberbia intelectual, vamos a reconocer los defectos. En fin, sí, la verdad es que los jesuitas, en fin, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo no reniego en absoluto, me enseñaron muchas cosas, nos enseñaban a pensar, te daban mucha caña, y eran tremendamente críticos. Además, en los distintos colegios jesuitas que he estado, en Málaga, en Madrid, había profesores muy de izquierdas. No, te daba una caña que te cagas. Me acuerdo de algunos miércoles, me acuerdo de una en particular, por ejemplo, un miércoles que cuando se iban a hacer estas cosas, antes de empezar la clase, teníamos charletas reflexivas de estas, ¿no? Sacaban un tema y nos ponían a los chavales a reflexionar. Y un día nos hicieron pensar cuánto costábamos. ¿Cuánto cuestas tú? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto pagan tus padres por el colegio, por la ropa que vistes, por tus caprichos, por tu comida, tal? Echad cuentas. ¿Sabes? Luego nos ponían en ridículo. ¿Os dais cuenta de lo que estáis gastando y tal? Sí. Y te hacían pensar, cuando estaba la revolución nicaragüense, estaba hablando hace 30 años, ¿verdad? Me acuerdo que vino un cura jesuita nicaragüense a contarnos que aquello era fantástico. Yo salí emocionado también Claro. de aquella charla, ¿no? Y recuerdo cosas muy bonitas, ¿no? Joder, dábamos teología en el último año en COU. Y me acuerdo sacaban temas como si la propiedad privada era de origen divino o humano, si la iglesia la iglesia debe intervenir en el Estado y cosas así, ¿no? Y a mí me parecía interesantísimo, y habitualmente yo estaba de acuerdo con el cura y en contra de la mayor parte de la clase, ¿no? Porque el cura defendía que la propiedad privada efectivamente no era un derecho divino, sino una cosa humana y perfectamente cambiable, por lo tanto, no era un derecho sagrado ni mucho menos, y que la iglesia no debía intervenir en los asuntos de la política terrena, no... ¿Sabes? No al menos como actor dirigente, digamos, ¿no? Ten en cuenta que estamos hablando de la época de 44 años, de la época no de los primeros años de la transición, pero sí de los últimos. Sí, que donde cuando hablamos cuando hablamos de intervención de iglesia en las cosas públicas, no estamos hablando de que la iglesia intervenga para denunciar el escándalo que supone que la gente no tenga trabajo, no tenga casa, sino que la iglesia intervenía para apoyar al régimen anterior, ¿vale? Entonces estamos hablando en ese contexto. Sí, pero parte también de los movimientos obreros sí que eran protegidos por parte de esa iglesia que Sí, por cierto, es que la iglesia, bueno, yo no soy una persona de iglesia, soy una persona religiosa, pero una persona de iglesia en el sentido siempre, bueno, no me siento muy vinculado, la verdad. ¿No? Pero sí es cierto que nuestra organización es una organización muy grande, con muchas personas, en la cual hay cosas lamentables y cosas interesantes, particularmente personas. A mí me llamó una persona es fascinante, ¿no? Me llamó la atención cuando hicimos el programa contigo y con Tomás, cuando hablamos el tema de la religión, me llamó la atención porque, bueno, ¿cuál de los dos era religioso? Y a mí la impresión que me daba era que Tomás era el religioso y Emilio el que no. Y fue al revés. No, pues, Eso tal vez viene influido por el tema de la educación, porque yo creo que al contrario, yo no soy religioso y a mí me viene influido por la educación que recibí, demasiado severa, y a lo mejor por eso es por lo que dices. Sí, como te decía antes, como con lo de los cambios de lugar, ¿no? Las experiencias tempranas marcan, pero no necesariamente en un sentido, ¿no? La misma experiencia de una persona le marca en un sentido de rechazo y otro en un sentido de enamoramiento, ¿no? Y bueno, siempre tuve una relación, para mí siempre ha sido un tema importante, ¿no? La relación con Dios, ¿no? Quiénes somos, qué hacemos aquí, por qué está bien, qué está mal. Como decía la canción de Siniestro Total, que es la nada, que es la eternidad. Somos materia, como era aquello. Bueno, que se me ha ido la pinta, perdona. No, que el tema de... ¿De dónde viene el tema? Bueno, yo creo que una reflexión continua, para mí es una cosa que siempre me ha interesado, además me ha interesado de todos los puntos de vista, ¿no? Es decir, desde el punto de vista más, digamos, místico, religioso, pero también desde el punto de vista antropológico, ¿no? Como fenómeno cultural, como fenómeno social. Y en ese sentido también me he tomado la molestia de bastante tiempo de estudiar pues distintas religiones comparadas y pequeñas cosas de teología y tal, no pretendo ser ningún experto, pero sí es un tema que me gusta, ¿no? Y probablemente el golpe definitivo, ¿no? En ese sentido, el empujón definitivo en ese sentido, no viene de los jesuitas, pero viene de cuando estuve en la India. Eso te iba a comentar, porque claro, al haber viajado en cada sitio eso te iba a preguntar, en cada sitio se vivirá de una manera mucho más plena o completamente diferente. A lo mejor gente que tiene muchas más necesidades, ese tipo de cosas les llenan más los vacíos que aquí puedas, yo qué sé, tenemos más opción a más cosas y a lo mejor tienes menos opciones de pensar la felicidad y la riqueza también son términos muy... Bueno, y la belleza, todo es relativo, ¿no?
Es decir, uno o una se considera guapo o feo, pues se compara con el de al lado, alto o bajo, ¿no? Yo he estado viajando en algunos países y nos quedan más altos, y, joder. Impresionante. Aquí no. Luego fuera de cámara me lo dices y... Todo relativo, en algunos sitios me han llamado rubio, ¿eh? todo es muy relativo. Y entonces lo de la felicidad yo creo que depende de lo que uno aspira, ¿no? Si uno está contento con lo que uno tiene, es feliz. Si uno quiere más de lo que uno tiene o cosas diferentes de lo que uno tiene, es infeliz. Y entonces en este sentido, pues sí, a mí me impactó mucho en algunos sitios, en particular en la India, como la gente con muy pocos medios materiales, muy pocas posesiones materiales, pues tenía una capacidad de ser feliz que superaba a la gente que yo conocía, e incluso a la propia, incluso a la mía, ¿no? ¿Sabes? Vamos, todo relativo, te aseguro que tampoco yo no caigo en esa visión romántica que he visto muchas veces en mis viajes, ¿no? Y trabajando en cooperación, que detesto, ¿no? Míralos, qué felices son los campesinos trabajando en el campo, y una mierda. El campesino este se ha levantado a las 5 de la mañana, luego vuelve a su casa hasta las 11, está mal de los riñones, cuando tenga 40 años, aparte que tenga 60, su hijo no va a llegar a los 5 años y es una mierda de vida, ¿no? Entonces, no, cuidado, yo ciertamente no veo así las cosas, pero sí creo que es cierto que la felicidad es muy relativa, que depende de lo que tenga. Es curioso, hablaba de eso, estaba ayer con mi primo, haciendo sobremesa en Madrid, y hablábamos un poco también de estas cosas, ¿no? Y veíamos, no sé cuánto que venía el tema de la pobreza y la salud, ¿no? De cómo la pobreza influye en la esperanza de vida y en los indicadores sanitarios, en la calidad de vida, en fin, ¿no? Y es curioso que el índice que más se correlaciona con la esperanza de vida, en este caso con menos esperanza de vida, no es la pobreza absoluta, es la pobreza relativa, ¿sabes? O sea, lo importante no es vivir con 20 dólares al mes, por decir algo, ¿no? O con 30 dólares al mes, o 30 euros. Lo importante es vivir con 10 veces menos que la media. Eso es lo que produce a la gente depresiones, úlceras, malestar y angustia, ¿no? Un pobre en Estados Unidos es más rico que la clase media de África con la que yo he confraternizado y que son mis amigos, ¿sabes? Pero sin embargo está amargado. Está amargado. Sí, pero se compara con los demás, claro, y se ve que... Claro, los médicos en la India, el salario que tienen no es alcanzable. Muchos de ellos no tienen coche. ¿Sabes qué decir? Viven razonablemente bien, comen 3 veces al día, se visten correctamente, pero hasta ahí llegan, ¿sabes? Y están tan contentos, vamos, ellos se consideran los reyes del mambo. Vamos con el tema de la medicina. ¿Es algo familiar, o es algo vocacional, o es que dices, bueno, pues de las salidas que hay para estudiar, de repente me encuentro con que, pues medicina? La verdad es que fue algo bastante casual. En aquel momento la verdad es que es difícil, uno tiene que tomar decisiones, a todos nos pasa, tenemos que tomar decisiones en la vida que pueden ser tremendamente importantes y que las tomamos pues cuando nos toca tomarlas, ¿verdad? No necesariamente cuando estemos más preparados o cuando sea el momento más oportuno, si te toca, ¿no? Y en ese sentido, pues elegir una carrera que marca el resto de tu vida, pues lo haces una edad muy temprana. Y yo en mi caso de aquel momento no tenía nada claro. Y bueno, fue un poco, la verdad es que no fue una cosa muy meditada, tenía varias cosas, yo no dudaba entre dedicarme a temas de investigación, que es una cosa que a mí siempre me ha gustado, ¿sabes? Dudaba entre ser ratón de biblioteca o revolucionario de campo, ¿verdad? El tema es que entonces me metí en medicina con esa idea, ¿no? El problema es que luego al final el revolucionario de campo con la medicina apenas he sido 4 años de mi vida, ¿no? El resto de mi vida he sido más, en fin, más médico normal, digamos, ¿no? De consulta y tal, aunque he intentado dar mi toque al asunto, ¿no? Mi enfoque a lo que considero que es la salud o las conductas saludables, pero me he dedicado, la verdad es que muchos más años a la consulta que a lo que es lo que creo que más me gusta, ¿no? Que son los temas más de gestión, de salud, ¿no? ¿Dónde estudia la carrera? ¿En Madrid? Sí, en Madrid, en la Autónoma y en la Complutense después. Y de repente la política viene ahí enlazada, todo eso, o la política viene después, o viene con los movimientos estudiantiles, o... Joder, creo que me viene el interés desde chaval. Porque en la familia había alguien que... O se hablaba mucho, porque sabes que hay familias en las que la política no se toca, y hay familias en las que la política es el plato de sentarse a la hora de comer y... ¡plum! Mi familia se tocaba, pero tampoco con una gran pasión. ¿No? Pues mi abuelo, pues a veces contaba batallitas de la guerra, ¿no? Estuvo en el bando perdedor.
fin, tiene pues, su historia, el hombre que siempre me ha impactado mucho, que se fue voluntario a luchar por sus ideas, luego, en fin, luego no lo vio tan claro cuando empezó a ver la brutalidad de la guerra, ¿no? En fin, tiene su historia, el hombre que siempre me impactó mucho, y mi tío estuvo mal metido, el que es machista-leninista. Ese sí estuvo metido más en política, de hecho últimamente colaboraba tenía una relación personal con el anterior Lehendakari, ¿no? Y pues charlaba con él, ¿no? Y hacía sus cosillas. Bueno, pero no ha sido un tema muy fundamental en mi casa. Yo creo que a mí la política me viene más por el lado cristiano. Yo he leído muchas veces y creo que es verdad que los comunistas son cristianos, no voy a decir los únicos cristianos auténticos, no, pero sí tienen mucho de cristianos auténticos, ¿no? De cristianos primitivos, ¿no? La frase suele decir son cristianos pero ateos, en mi caso no es cierto porque además soy creyente, ¿no? Pero creo que la cosa va por ahí, o sea, mi inquietud política viene por la inquietud de la justicia social, que a mí me contaban unas cosas en el colegio que me parecían muy importantes, que me llegaban muy hondo, y que luego veía yo que chocaban, entraban en contradicción con lo que yo veía en la calle, con las actitudes que yo veía incluso en las personas cercanas, incluso en mi familia o mis profesores, ¿no? Nos hablaba de repartir la riqueza y que todos somos iguales y tal y cual, y yo veía que había unos que no eran tan iguales, unos eran más iguales que otros, ¿verdad? Lo observaba yo. Y recuerdo una conversación con mi padre que me marcó de esas cosas que recuerda a uno de pequeño. Y yo vivía en Málaga precisamente, yo tenía, no sé, 7 años, en la época de la transición, ¿no? Y le preguntaba a mi padre qué era esto de las izquierdas y las derechas. Y me respondió que los de izquierda querían repartir todo lo más igualmente posible. Que los de derechas querían que los que más espabilados tuviesen más y los menos espabilados tuviesen menos. Y los de centro andaban una cosa intermedia. Que no sabían a dónde Y entonces yo espontáneamente, sí, que estaba una cosa, ni sisa ni limonada, como decía Víctor Jara. Y entonces yo salté rápidamente con mis 7 años y dije, pues nosotros tenemos que ser totalmente de izquierdas, ¿no, padre? A mi padre le dio un ataque de risa, ¿no? Ese tipo de cosas de los niños que dejan a los padres sin respuesta, ¿verdad? Era totalmente lógica mi respuesta. Nosotros como cristianos tenemos que ser de izquierdas. Y bueno, más bien de centro, más bien de centro. Mi padre siempre fue un hombre muy moderado, ¿no? Y bueno, yo creo que me viene sobre todo por el tema religioso, es curioso, ya que sale el tema, ¿no? Pero yo he leído por supuesto bastantes cosas de política, he leído, bueno, a los clásicos coñazos, ¿no? A Marx, a Trotsky, a Lenin. Sé que ahora es más divertido leer. Pero sí, he leído estas cosas, pero sobre todo a mí lo que me ha influido son las lecturas más religiosas, ¿no? Por supuesto la Biblia, ¿no? Los Evangelios, el Nuevo Testamento en particular. Y luego pues admiro profundamente a Santa Teresa, a San Juan, a los místicos hindúes, como, bueno, no me sale no me sale, hombre. Ramakrishna es su discípulo, no me sale. Bueno, por supuesto Mahatma Gandhi. En fin, me ha influido más, personas de este pelaje han sido mucho más influyentes en mi manera de ver el mundo y en mi manera de vivirlo que ninguna otra, ¿no? Pero cuando llegas y dices, bueno, pues yo qué sé, ¿cuándo tienes el primer acercamiento al Partido Comunista o a organizaciones ya de carácter político? Sí, verdad, estoy muy animado, es que ¿sabes lo que pasa? Decía como dice una canción, recordar y volver a vivir y todos queremos vivir más. Me resulta divertido esto. Entonces me enrollo. Cuando le he dicho las preguntas, he dicho... Ya lo tenemos. Yo me acuerdo ya de pequeño, te cuento, con 7 años tenía este tipo de conversaciones con mi padre, ¿no? Y luego recuerdo de adolescente chavalín, de 14 años, recuerdo con un compañero de cole que leíamos a Bakunin, macho, con 14 años. Anda huevos. Lo leíamos poco, con un par de capítulos valía. No te dirás que nos leíamos el libro entero todos en casa y eso es más jodido. Y discutíamos sobre la viabilidad del anarquismo y las teorías de los revolucionarios anarquistas, la Comuna de París. Entonces, eran temas que nos fascinaban. Con 14 o 15 años teníamos el sueño de irnos a una isla desierta del Pacífico y crear una comunidad. Bueno, mi amigo creo que está en Birmania ahora, pero no en una comunidad hippie, sino trabajando por la Unión Europea, tampoco está mal. Es diferente, pero... Pero bueno, anda bien eso. Y yo creo que por ahí, ¿no? Y luego todos los movimientos sociales, la inquietud de las historias de familia, que aunque no se hablaba mucho de política, digamos política partidista o teorías políticas, teorías económicas, sí se hablaba de lo que era la justicia y la injusticia, de lo que se había sufrido en la posguerra. Mi familia estuvieron pues todos, que más que menos, en el bando perdedor, algunos muy implicados y por tanto sufriendo mucho, y otros pues, poco implicados y por tanto pues con menos consecuencias, ¿no?
pero siempre salía eso, ¿no? En fin, de lo que había sido aquellos años de oscuridad, ¿no? Y de represión y de anhelo de un mundo diferente. Y yo creo que por ahí, no sé, y luego pues mis amigos, pues supongo que cada uno se junta con quien le peta, ¿no? Y me junté con mis amigos, pues teníamos inquietudes similares, y luego me metí en los movimientos sociales, estuve metido hasta las cejas en aquello del 07 que hubo hace 20 años. Sí, Y con Izquierda Unida siempre tuve contacto en Madrid, sobre todo a raíz de aquello del 07, porque bueno, pues, en fin, estaba muy metido, y entonces ahí conocí al hombre que llevaba el tema de paz y solidaridad de IU en Madrid, y estaba entonces Carlos Carnero, luego se pasó al PSOE, entonces él era el candidato de diputado de Izquierda Unida, andaba también por ahí, y empecé a meter un poco en ese rollo, ¿no? Y yo digo que se vendía más del rollo más anarquista y del rollo más callejero, pero hoy llevo una evolución en la cual al final acabé pensando que si quieres cambiar las cosas hay que ponerse un poco serio, ¿no? Hay que ponerse un poco serio. Y ponerse un poco serio significa tener una organización, tener un programa y tener una estrategia para cambiar las cosas, ¿no? Porque si no nos quedamos en un plano romántico, que bueno, que puede ser muy bonito para la poesía, para las canciones y para las películas, incluso para la vida personal, si vives en una comunidad, en una isla desierta o en un pueblo de las montañas, pero que al final no consigues cambiar el mundo, ¿no? Y a mí me gustaría que las cosas fuesen distintas. Eso vamos a seguir luego con ello un poco más adelante. Termina la carrera de medicina. ¿Primer destino que vas de médico? Bueno, yo lo tenía muy claro. Yo además a mitad de la carrera tuve una crisis en la cual estuve a punto de dejar la carrera, bueno, no, en fin, no me encontraba a gusto. Y lo que me animó a seguir fue precisamente el viajar a la India con 20 años y el trabajar como voluntario en una clínica para gente pobre, haciendo labores de enfermería básicamente, ¿no? Y bueno, pues estar en contacto con esta realidad para mí fue absolutamente determinante en todos los sentidos, ¿no? Y fue lo que me animó, ¿no? Es decir, mira, hay algo que merece la pena hacer en la vida después de todo. O sea, después de todo este mundo absurdo y cruel, puede tener algún tipo de sentido. Y uno puede intentar hacer algo, ¿no? Y yo creo que uno lo hace por uno mismo. Entonces, sobre todo con amigos religiosos, discusión que a veces sale, ¿no? De que no, yo es que hago esto, hago lo otro, porque es la voluntad de Dios. Bueno, es una manera de verlo. Yo hago esto, hago lo otro porque me siento satisfecho, ¿sabes? Y creo que es lo que tenemos que buscar todos, ¿no? El problema es encontrar qué es lo que te hace sentir satisfecho. Eso creo que es lo más difícil. Una vez que lo encuentras, ser capaz de seguirlo. También tiene tela. Pero yo creo que es eso, ¿no? Lo que nos hace felices a todos es hacer aquello que nos hace sentir bien, ¿no? Y yo me di cuenta que es una cosa que, como cuando te enamoras, ¿no? No es una cosa que razones, es una cosa que dices, yo quiero a esta mujer porque tiene estas medidas en esta tabla, estas cualidades que aquí, sí, ¿no? de repente te llega y... Sí, sino que bueno, te da un pálpito, ¿no? Pues esto es una cosa igual, que yo descubrí que me sentía bien haciendo esto, me sentía cómodo trabajando con la gente y compartiendo este tipo de experiencias, ¿no? Eso te da el empujón para terminar la Efectivamente, yo quería, mi único interés era terminar la carrera para dedicarme a estas cosas. Y luego, bueno, la vida pues te acaba llevando por otros derroteros, ¿no? Pero efectivamente yo acabé y automáticamente, bueno, primero me fui de turista por ahí y luego me fui enseguida a la India, al proyecto con mi amigo Suji Brahmachari, que algunos de los que nos están viendo lo conocerán, porque vosotros lo conocéis, porque ha venido aquí a Grosán, ha venido al pueblo, ¿verdad? Y bueno, yo había estado ya antes en la India, esta fue la segunda vez que fui. Y estuve colaborando con él, esta vez ya no como enfermero, sino como médico, haciendo temas de planificación y gestión y tal, que es lo que más me gusta. Y bueno, eso lo hice como voluntario. Y luego ya fiché por Médicos del Mundo y me fui a El Salvador, a la epidemia del dengue. Luego estuve también en Bolivia, no conocí a mi mujer. Luego estuve en Perú, en Lima, trabajando en los suburbios de Lima, lo que llaman los conos, ¿no? En Villa Salvador, que ha salido, bueno, tenía conocido aquí en España, porque el alcalde un tiempo fue un español. Y bueno, pues eso fue un periodo pues, muy bonito, de mucho aprendizaje, ¿no? Estuve en África también, pero ahí no trabajé en cooperación.
Elegir es un acto de enorme responsabilidad. Haremos que disfrutes con el aprendizaje. Concienciarnos en la mejora de la seguridad vial. Fomentar la conducción segura y eficiente. Con nosotros lo conseguirás. Nuestra experiencia en la enseñanza a futuros conductores es nuestro mejor reclamo. Visítanos y lo comprobarás. Bueno, pues como nos daba un poquito el sol, hemos cambiado al lugar que estamos utilizando este año en las fiestas para las entrevistas. Hablábamos, Emilio, de todos los sitios, ¿cuál ha sido el que más te ha impactado? Para mejor y para peor. Por supuesto, todos tienen su cosa y todos me han dejado una marca, ¿no? Toda experiencia vital te deja una marca. Joder, probablemente la India es lo más impactante. La India es muy heavy. La primera vez que fui, además tenía 20 años, hace 24 años de esto. Y quiero decir, por un lado yo era pues, bastante más joven y influenciable, y por otro lado la India era más dura que ahora. Yo luego he vuelto y ha mejorado, gracias a Dios. Impacta mucho, impacta por la experiencia de la pobreza extrema, ¿no? Es una pobreza extrema, la pobreza allí es no tener que comer, no tener que ponerte para vestir, no tener que dormir, es una pobreza absoluta, ¿no? Y luego por otro lado por la manera en que enfocan la vida, no solamente la pobreza, sino cómo enfocan la vida, su espiritualidad, sus contradicciones. A mí la filosofía hindú y el mundo hindú me dejó loco, vamos. De hecho, existe una patología psiquiátrica descrita. La escuela de psiquiatría francesa tiene escrito el síndrome de la India. Entonces, se le cruzan los cables en exceso, ¿no? Y luego no es capaz de adaptarse a la vida en Occidente. Yo debo reconocer que pasé unos meses difíciles para adaptarme a la vuelta. Me parecía todo extraño, irreal. Me parecía que lo real es lo que yo había vivido allí, ¿no? Y bueno, sí, me impactó mucho en mi manera, luego por supuesto eso lo superé, pero en mi manera de ver el mundo, ¿no? de analizarlo, y de hecho leo bastante de pensadores o literatura hindú, ¿no? Antes no me salía Vivekananda, era, joder, lo que quería decir, el discípulo de Ramakrishna, Vivekananda. Y bueno, pues hay cosas muy, muy interesantes, muy contradictorias. La India es un país absolutamente alucinante, ¿no? Donde se mezclan, por ejemplo, en el tema religioso, una tremenda espiritualidad con un ateísmo militante en muchas personas. No sé, es muy difícil de explicar, hay que sentirlo. Y eso me impactó mucho, seguramente como experiencia vital que forja carácter y manera de ver el mundo, probablemente lo que más me ha impactado. Luego, pues no sé, que en Costa de Marfil me lo pasé muy bien, hice maravillosos amigos, algunos de los cuales han venido a visitarme al pueblo, por cierto, mantenemos la amistad después de los años, gente fantástica. Y en América Latina, pues ¿qué saca de América Latina? Pues la mujer y la familia política, que no es poco, y sobre todo la experiencia de organización social y política, ¿no?
creo que es lo que más he aprendido allí, ¿no? El rollo, la izquierda latinoamericana pues es muy dura, muy militante, muy de principios, y bueno, pero también esto impresiona, forja, orienta, y he aprendido mucho de ellos. ¿Y de la India a Santa Cruz de la Zarza? Bueno, pasando por Madrid primero, un tiempo. Pasando por Madrid, pero me refiero a que ¿cómo llegas aquí al pueblo? ¿Cómo conoces Santa Cruz de la Zarza? Bueno, cuando estaba en Bolivia y ya las cosas con mi esposa, con Priscila. Hola Priscila, cariño, que me estarás viendo. Hola, hijas. No lo suelo hacer, pero como ahora yo estoy aquí, ellas allá sé que les va a hacer ilusión. Cuando conocí a mi querida esposa, decía... Se me ha ido la pinza, espérate. Digo que estábamos hablando de la India. ¿Cómo conoces Santa Cruz? ¿Qué es lo que te anima a venir aquí? Me he emocionado cuando he pensado en mi mujer y en mis hijas. Bueno, pues yo me acuerdo cuando estaba en Bolivia y le comentaba, ya las cosas empezaban a ir en serio con Priscila, que es mi mujer, y hablaba con un amigo, un compañero de trabajo, un médico boliviano, excelente, ¿no? Y hablaba con él y le comentaba, pues me voy a vivir con esta mujer y yo no sé si me voy a casar incluso. Y me decía, ay compañero, esto es la muerte del revolucionario. Se acabó, digo, no será tanto, sí, por eso estoy por hoy, efectivamente. No es la muerte del revolucionario, pero casi. Pero sí se baja bastante el nivel, ¿no? Uno empieza a tener otras prioridades, ¿no? Quiero decir, mal que supongo tu familia, mantener una estabilidad familiar y conseguir para tus hijos lo mejor. Creo que es algo de todos los padres, ¿verdad, querido amigo? Sentimos, ¿no? Hola, cariño. También. Todos los padres sentimos, ¿no? Y a partir de ahí pues tus prioridades cambian un poco. Además, bueno, estuvimos un año viviendo en Perú juntos, Priscila y yo, y trabajando con una ONG. Luego vinimos a España, mi idea era hacer un máster en salud pública y volver a salir a la carretera. Pero en este tiempo pues la cosa se complica, mi padre se enferma, falleció finalmente, nace mi hija mayor, ya nos metemos un poco en otra dinámica, ¿no? Y bueno, pues estuvimos viviendo en Madrid un par de años y luego pues decidimos que ya puestos vamos a criar hijos, vamos a hacerlo lo mejor posible y nos parecía que un pueblo era el mejor lugar para criar unos hijos pequeños que una ciudad, que además en Madrid pues no nos salían las cuentas para pagar una casa grande y entonces pues surgió la oportunidad de venir al pueblo, ¿no? Unos amigos que de aquí del pueblo me comentaron que estaban buscando un pediatra. Además fue muy divertido porque llamaron diciendo, oye, están buscando un pediatra en el pueblo, a ti no te va a interesar, pero igual sabes de alguien. ¿Cómo que no me interesa? No vayas tan rápido, ¿no? Y bueno, pues de aquí vinimos con la intención de estar 3 años, que son habitualmente mis ciclos vitales, y bueno, los 3 años pues algo debido de ir bien porque nos hemos quedado casi 6. La verdad es que bueno, sí, hemos estado bastante a gusto, pero también ha llegado un punto que para lo que es mi manera de ver la vida había ya pues mucha rutina, ¿no? Y entonces pues bueno, para mi mujer también y pensamos que había llegado el momento de hacer un cambio. ¿De aquí con qué te quedas? De todos los sitios me imagino que te habrás quedado con algo, lo que comentabas de América Latina, el tema de la organización, la espiritualidad de la India. ¿Qué te quedas con Santa Cruz de la Zarza? Pues no bien. Siempre con las personas, siempre lo más interesante para donde vayas son las personas, que además cambian los enfoques culturales, ¿no? Pero básicamente somos muy parecidos en todo el mundo, esa es mi manera, por lo menos mi experiencia, ¿no? Mi análisis. Y aquí, pues como en otras partes, he conocido personas muy majas y personas pues menos majas. Yo me quedo con las más majas, ¿no? Y eso es quizá lo mejor. La experiencia con Izquierda Unida es muy positiva, antes me preguntaban, ¿no? Yo siempre he estado relacionado con los movimientos políticos, pero más desde un punto de vista de movimientos sociales, aunque tenía contacto con Izquierda Unida hace muchos años, de hecho era militante en Madrid también, pero no ejercía, ¿no? Y mi experiencia, estoy muy orgulloso de ella. Estoy muy orgulloso de haber aportado mi granito de arena a esta lucha política, porque también, como decía antes, creo que si quieres cambiar las cosas hay que, tomando una expresión de un personaje que no me cae simpático, pero que tiene sus cosillas, que Felipe González decía que hay que cortar el bacalao, para gobernar hay que cortar el bacalao. Pues eso, si quieres cambiar las cosas hay que meterse, joder, hay que intentar eso, cortar el bacalao, ¿no? Y he trabajado con esa ilusión en ese sentido estos años y bueno, creo que los resultados no han sido malos, que hemos avanzado bien por el camino que me parecía a mí que era el correcto y bueno, luego aparte de las personas que no voy a mencionar porque vosotros sabéis quiénes sois, vosotros sabéis quiénes sois, las personas a las que me han influido, a las que aprecio, que me han dejado una marca y a las que voy a seguir viendo, valoro muy mucho el tema de los hijos, por lo que nos vinimos, ¿no? Creo que para unos niños
pequeños, no tengo duda de que lo mejor es un pueblo como este, vamos. La calidad de vida que ofrece a los niños es fantástica. No sé, lo comentaba en la carta de despedida y hace poco la profesora de una de mis hijas me lo comentaba, que le había gustado el comentario, que agradecía el trabajo de los profesores que han trabajado con mis hijas. Lo reitero, estoy encantado. Estoy encantado, creo francamente que han tenido una calidad estupenda. O sea, por las personas y por los medios, ¿no? Es decir, que también todo influye. El hecho de que sea un número pequeño de niños por clase, que las clases sean grandes, que los campos de recreo sean amplios. Caramba, esto no es lo mismo. ¿Sabes? En Madrid llevaba a la guardería a mi niña y el patio de recreo del parque público que había enfrente, y el sitio es que era diminuto, estaban los muchachos como sardinas en lata. No es lo mismo. Sí, la tranquilidad que tiene no el es lo pueblo, mismo. un pueblo que a lo mejor puede tener contrapartida con una ciudad más grande, pero que también tiene su... Claro, o sea, la tranquilidad que te da de estar en la fiesta del pueblo y decir, mujer, ay, que no veo a la niña, ¿dónde está la niña? No te preocupes por la niña, que no le va a pasar nada, si todo el mundo la conoce. Bueno, la política, vamos a tratarlo muy poquito, no mucho, vamos a tratar un poquito el tema de la política. ¿Cómo ves todo primero a nivel nacional, cómo ves toda esta situación de Bárcenas y estas cosas? Porque recuerdo que una de las veces hablamos del tema de la corrupción, pero claro, todo esto no había llegado a salir. ¿Cómo ves todo? Tu opinión personal. La corrupción es un fenómeno universal, pasa en todo el mundo, yo lo he visto mucho, ¿verdad? Pero cierto es que tiene distintos niveles, es decir, en algunos lugares se roba más, en algunos lugares se roba menos, de una manera más descarada, otras menos, y hombre, tenemos que hablar. El hecho de que sepamos que exista no quiere decir que lo vamos a asumir, ¿no? Creo que hay cosas que son inasumibles, también sabemos que existen otras cosas que a mí personalmente no me parecen bien, ¿no? Como el asesinato, por decir una cosa fácil, ¿no? Pero eso no significa que lo consientas. Creo que es algo muy grave y creo que es algo que una sociedad que es o debería ser madura democráticamente, como la española, no debería tolerar de ninguna de las maneras. O sea, esto a mí me parece absolutamente intolerable. En el caso concreto de Bárcenas, parece que todos los indicios, en fin, falta que el proceso judicial termine, todas estas cosas, pero en fin, los indicios, las encuestas dicen que aquí todo el mundo, la inmensa mayoría de la gente, incluidos los votantes del PP, se creen la versión de Bárcenas, porque desgraciadamente es creíble. O sea, las personas en general pues no somos tontos y sabemos en qué mundo vivimos y sabemos cómo funciona el mundo y cómo son las cosas, y entonces la versión que cuenta Bárcenas pues se ajusta a la realidad que todos conocemos. Entonces, no es una sorpresa tan grande. Y bueno, pues me parece absolutamente escandaloso y creo que no debería consentir, y creo que en otros países más maduros democráticamente, pues no me cabe la menor duda de que a estas alturas el presidente del gobierno había dimitido. ¿Sabes? Creo que es muy grave y además, bueno, yo leo mucho la prensa internacional, es una de las ventajas de haber viajado y de hablar idiomas, ¿no? Que te da otra perspectiva, y yo leo mucho la prensa internacional y le aseguro que la prensa internacional le está dando a este asunto la máxima importancia. La máxima importancia y están alucinando. Vámonos con lo más cercano. ¿Cómo ves la situación del pueblo? Los temas ahora un poco más... No quiero tampoco que sea algo de tratar de los temas más actuales, sino un poco más en general. Estaba siendo muy relajada la entrevista, ya me has fastidiado. Yo creo que el pueblo va por mal camino. Eso lo creo ahora y lo creía también hace unos años, ¿no? Cuando se presentaron las elecciones y nosotros planteamos nuestro programa. Nuestro análisis de entonces era, y por desgracia no ha cambiado porque no era un análisis muy positivo, que la situación global es mala, que la situación global va a seguir empeorando, como por desgracia estamos viendo, y que a nivel local nos estamos metiendo sencillamente en un callejón sin salida. Creo que la administración actual, el gobierno actual, lo que hace es básicamente gestionar lo poco que hay, o por otra parte con mal criterio según mi punto de vista. Pero es que hace falta mucho más que gestionar lo que hay, aunque se gestionase bien, que ya te digo, creo que no es el caso. Creo que habría que buscar, habría que tener más creatividad, ¿no? Y buscar otras alternativas, porque ahora mismo estamos en un callejón sin salida. Nosotros proponíamos en su momento por un lado, potenciar la agricultura de calidad o los servicios agroalimentarios de calidad, cosa que ya se está haciendo, pero no por un apoyo
por parte de las instituciones públicas, sino porque los propios interesados lo han visto así con total claridad, ¿sabes? Y están trabajando en esa línea, ¿no? En conseguir productos de mayor calidad, porque es por donde va el futuro. Es decir, naranjas baratas o aceitunas baratas las hacen los marroquíes, hay que hacerlas de más calidad, ahí es donde está el futuro, ¿no? Y luego también pensábamos que poner en valor el pueblo y potenciarlo como una ciudad o como un lugar de servicios para la cercana Madrid podría ser una idea, ¿no? Aprovechando el tren, que cada vez tenemos menos, pero aún tenemos, aprovechando las comunicaciones por autovía, aprovechando las buenas comunicaciones en definitiva, el bajo coste de la vida, los servicios públicos que a pesar de las subidas de las tasas y el deterioro que han sufrido siguen siendo bastante buenos, sobre todo una vez más, vuelvo a los profesores que decía antes, y ahora también a los sanitarios, por el esfuerzo de los profesionales, ¿no? En fin, creo que hay una oferta atractiva, que realmente que podía hacer que viniese un turismo de fin de semana, porque hay cosas muy bonitas, muy interesantes que ver en Santa Cruz y se ponen en valor, y potenciando la residencia, ¿sabes? Es decir, hay unas cuantas personas aquí en el pueblo que viven en el pueblo y trabajan fuera, y creo que eso se puede potenciar. Es decir, la misma razón por la que yo me vine aquí, bueno, yo encima trabajaba aquí, creo que puede servir para otras personas, y pensamos que por ahí deben ir las cosas, pero no vemos esa actitud activa, ¿no? Por parte del gobierno municipal. Vemos una actitud más de gestionar, esto es lo que hay. O sea, la actitud del gobierno municipal es esto lo que hay. Tenemos un pan para todos, este cacho para ti, este para el otro y este para el de más allá. Pero no se plantean cómo vamos a conseguir más panes, que yo creo que es lo que se debería hacer, ¿no? Y en esa línea estamos, y además creo que mis compañeros de Izquierda Unida, sé que tienen también ese punto de vista, ¿no? Tanto a nivel de estrategia política como incluso a nivel personal. La verdad es que la inmensa mayoría, una parte de los compañeros, son personas de mucha iniciativa, ¿no? ¿Cómo has visto la renovación? Ahora que la ves desde fuera, lo que sigues. Bueno, muy bien, yo estoy súper orgulloso, ¿no? Es decir, no hay, salvando un poco las distancias de la analogía, pero nada hace más feliz a un padre que sus hijos le superen, ¿no? Entonces, a mí como líder que he sido de esta agrupación política de Santa Cruz, nada me hace más feliz que las cosas continúen y que continúen mejor, ¿sabes? Hay gente que, es una cosa que nunca he podido entender, ¿no? Hay gente que en estas situaciones se siente confustada, joder, lo hacen mejor que yo, por lo tanto me están dejando en mal lugar, ¿no? ¿Qué cojones? Que lo hagan mejor que yo. Fantástico. Y yo creo que lo están haciendo pues bastante bien, hombre. Yo puedo tener, hay cosas que me gustan más, digamos, y cosas que me pueden gustar menos, pues eso lo comento luego con ellos. En general estoy muy contento de las cosas que están saliendo, estoy muy orgulloso. Y bueno, ya lo dije el día de la asamblea cuando me preguntabas la misma pregunta, ¿verdad? Y lo repito, ¿no? Y ahora que lo estoy viendo, pues mantengo en contacto con la asamblea a través del WhatsApp, a través de las comunicaciones telefónicas, a través de internet. Y creo que están llevando una muy buena línea, y además están llevando con mucho entusiasmo. Hay un equipo además de gente joven, que es importante, ¿no? Porque evidentemente la gente joven tiene un recorrido más largo que la gente mayor. Y bueno, pues estoy muy contento, y ellos saben que aquí me tienen para todo lo que ellos consideren que pueda ayudar. O sea, yo no voy a meterme donde no me llaman, nunca lo he hecho ni en lo personal ni en lo político, y no lo voy a hacer tampoco ahora. Bueno, pues yo creo que hasta aquí más o menos el repaso que queríamos hacer con él, porque yo creo que la conversación ha sido extendida. Ahora ya aquí estamos un poco más tensos, porque ya veis que la gente se cruza y está a punto de cerrar la piscina. Y bueno, pues yo lo dicho, ya te lo dijimos el día de la despedida prácticamente en la asamblea, que muchas gracias por la colaboración que siempre has tenido con nosotros, porque han sido uno de los pilares de... Emilio, que queríamos hablar de un tema, yo qué sé, el tema de la sanidad, y venga, pues contar con nosotros. Y siempre habían estado ahí pendientes para todo. Y bueno, y reiterarte lo que ya te dijimos, una columna, yo qué sé, ahora contándonos la feria de Málaga y esas cosas. Estoy muy liado, ahora estoy en el sur, en la costa, la época de más trabajo es el verano, entonces estoy aprovechando todo lo que puedo, porque luego ya veremos cómo van las cosas, ¿no? Yo sigo buscando trabajo, lo que de verdad me ilusiona, que es volver a trabajar en temas relacionados con el desarrollo y con la salud pública en países empobrecidos, y tengo la esperanza de conseguirlo, pero de momento estamos en una fase, digamos, intermedia, ¿no? Y ahí estamos. Y ahora lo que decías de la colaboración con Grosant, que eso empieza, o yo me vino a buscar cuando la amenaza aquella de pandemia de la gripe A y todo aquello, que como coordinador del centro de salud me vino el hombre a buscar, y ahí nos conocemos. Yo no era coordinador de Izquierda Unida entonces, era un colaborador más, ¿no?
Sí, yo desde el principio me pareció súper estupendo, ¿eh? Es que además ya también desde el punto de vista de coordinador del centro yo quería impulsar lo que es la promoción de la salud, la educación para la salud, el contacto con la gente. Entonces, me parecen esto oportunidades. Yo creo que en la vida hay oportunidades y las oportunidades hay que saber aprovecharlas, hay que estar ahí para identificarlas. O sea, la clave para hacer más cosas, sea en lo personal, sea en lo político, sea en lo profesional, es estar atento para identificarlas, estar atento y preparado para identificar las oportunidades y cuando aparezcan, cogerlas, ¿no? Y entonces yo con Croissant siempre he visto una oportunidad, vi una oportunidad desde el punto de vista de la medicina, de la promoción de la salud y la quise aprovechar y vi una oportunidad también con el tema de la política. De hecho, habíamos hecho un análisis previo en el cual unas cosas que veíamos que teníamos que potenciar eran los temas de comunicación, la relación con los ciudadanos y la manera de transmitir nuestro mensaje. Entonces cuando vimos esta oportunidad, pues nosotros vimos el cielo abierto. Digo, aquí hay que ir sea como sea, y bueno, y Tomás y el resto de compañeros también compartieron este criterio y ahí hemos estado siempre, de ahí vamos a estar siempre, a las duras y a las maduras, que siempre hay situaciones más fáciles y más agradables y otras más difíciles, vamos a estar en todas, y lo sabéis porque siempre hemos estado. Pues nada, yo ya de aquí no me voy a despedir porque cada vez que venga, pues seguramente que nos veamos, pero bueno, que muchas gracias, que te vaya bonito, como dicen por allí, por América Latina y esas cosas, que por desgracia seguro que los proyectos que tú quieres de salud y de ayuda al desarrollo saldrán, porque por desgracia las cosas como están y más con esta crisis y en los países que hay, ese tipo de proyectos siempre habrá. Sí. Y bueno, pues... Son necesarios, otra cosa es que haya financiación. Eso es lo que faltará ahora. A mí la época del voluntariado ya es solamente en los ratos libres, como tarea principal necesito mantener la familia. Ahora ya no te puedes coger la mochila porque ya la mochila es bastante más grande. Claro, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, Emilio, y ya lo sabes que cuando quieras, aquí tienes estos micrófonos y esta cámara para lo que quieras y bueno, pues seguiremos hablando y gracias por habernos contado. Espero no haber sido tostón. Bueno, yo me lo he pasado muy bien. Sí, yo también, o sea que ahora que estamos un poco aquí más, pero lo hemos pasado, nos quiten lo bailado. Bueno, muchas gracias. Pueblo de Santa Cruz. No me despido porque a mí no me gusta despedirme, nunca me ha gustado, sino que aquí vamos a seguir en contacto. Físicamente estaré menos presente, pero voy a seguir en contacto desde luego con este pueblo y sobre todo con sus habitantes, ¿no? con los santacruceros. De aquí confío que mantengamos la relación. Yo tengo amigos en Málaga, a los que conocí cuando tenía 6 años, cuando vivía allí, y espero que mis hijas también tengan esa misma relación con algunos de sus compañeros de colegio. Yo desde luego y mi mujer estoy convencido que la vamos a seguir teniendo. Pues nada, muchas gracias. Vale. Hasta luego.